busquen en su Biblia, los que la trajeron. En el capítulo 9, versículo 8 y 9. Ahí hay una pequeña porción que más o menos va a englobar lo que en realidad en esta tarde vamos a hablar en relación al mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Ahí está, para el que no trajo Biblia, ahí en el monitor. Lo tenemos entonces, Génesis capítulo 9, versículo 8 y 9. Damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Voy a leer de nuevo los dos versículos, porque son cortos, pero por favor ponga mucha atención en ambos versículos, pero déle énfasis al 9. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, con sus hijos y con Noé, y con vuestros descendientes, después de vosotros. Es decir, tome asiento por favor. Gracias, hermanos. Vemos acá una porción de la Escritura, ¿verdad?, que nos habla algo muy importante, porque Dios estableció un pacto con Noé. Y es un pacto que tiene un alcance que realmente pocas veces le damos la magnitud de lo que significa, puesto que ese pacto no solamente era para Noé como persona individual, ni para sus hijos solamente, sino para toda la humanidad. Es decir, el pacto al cual está haciendo alcance estos versículos tiene mucha importancia para las generaciones después de Noé, después de sus hijos y todas las que a continuación han ocurrido hasta nuestros días. Qué importante y qué interesante es esto. Vamos a ver un poco de Noé, que es un personaje sumamente importante en todo esto, y vamos a poder, ojalá, espero, aprender algo de este hombre de Dios. Y quiero que me acompañe, vamos a ver mucho la Biblia, porque de verdad que yo no tengo mucho que hablarles de mí, yo vine a hablar desde la palabra de Dios. Así es que, por ende, vamos a citar la palabra de Dios. Así es que Génesis capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente, hermanos. Dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos hablando entonces de los inicios antes del diluvio, cuando ya Dios estaba mirando al hombre, por ende a la mujer, ¿verdad?, que estaban habitando en ese tiempo la tierra, de lo que ya estaba ocurriendo, generándose, no tan solo de manera rápida, visual, sino Dios inspeccionando los corazones de cada uno de ellos. Y dice que la maldad de los hombres era mucha. Bueno, hoy lo podemos llevar a nuestra historia, a nuestra realidad, ¿verdad? Y vamos examinando cómo Dios en algún momento determinó definitivamente un juicio para toda la humanidad. Y es porque la maldad de los hombres era mucha, era demasiado. Uno iba a la esquina de una calle y estaba la maldad latente, floreciendo. Y es más, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, ellos estaban pensando constantemente las metas a lograr a través de la maldad, sin ocupar nada decente, sino siempre pensando en la maldad para obtener todos
los recursos que ellos necesitaban, el día a día ellos de alguna forma lo pensaban siempre en dirección hacia el mal. Estaba eso en sus corazones. Era una generación malvada. Luego Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Cuando habla de la tierra se refiere a la humanidad. Y estaba la tierra llena de violencia. Es decir, habían asesinatos, habían hurtos, habían robos, a nadie le importaba el derecho y la privacidad ajena. A nadie le importaba quitarle la vida al otro si era necesario robarle lo que ellos pretendían o querían. La violencia, las microguerras, los pleitos eran la orden del día en ese momento. Por eso dice la Escritura, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Era una generación perversa, era una generación maligna, una generación que su pensamiento no habían cosas buenas, solamente cosas malas. Bueno, hasta que llegó el momento en que para Dios ya eso le era ofensivo. Ya la maldad había llegado a su misma presencia. Y dice el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 13, dice la palabra: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Si Dios definitivamente, por decirlo de manera humana, se cansó del mal, de la violencia, de la corrupción, de la maldad que estaba reinando en toda la faz de la tierra. Gloria a Dios. Pero en medio del caos, en medio de esta generación mala, hay una pequeña luz. Hay alguien que hace la diferencia. Hay alguien que se levanta y que a Dios le llama la atención. Hay alguien el cual dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. O sea, Noé hizo la gran diferencia en medio de esa turbulencia de pensamientos malos, corruptos, en medio de esa maldad. Noé hizo la diferencia. Y dice la Escritura que él halló gracia delante de Dios. ¿Cuántos quieren encontrar gracia delante de Dios? Bueno, la Escritura es enfática y es clara. Aunque la perversidad esté aumentando, aunque la maldad esté floreciendo por todo lugar, nosotros podemos hacer una diferencia y hallar gracia delante de Dios. Si Noé encontró gracia, ¿cómo la iglesia en estos tiempos no va a encontrar gracia delante del Supremo Dios Todopoderoso? Gloria al Señor. O sea, Noé sobresalía en medio de su generación. Él hacía la diferencia, él daba la nota diferente en medio de esa generación. Tanto es así que la Biblia, en otro libro que no es Génesis, el libro de Ezequiel 14:14, dice lo siguiente: a propósito de una maldad, a propósito de una generación de gente perversa, dice Ezequiel 14:14, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé,
Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. O sea, Dios puso a tal estima en un lugar tan preponderante, en un lugar tan especial a Noé, a Daniel y Job. Pero Noé, que es el caso que estamos viendo, ¿verdad? Que dice que si esos varones o ese varón estuviera en esa situación, en esas circunstancias, solo ellos podrían librar sus vidas, porque hacían la diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, usted sabe que la iglesia está llamada a hacer la diferencia. ¿Cierto que sí? El Señor nos demanda a cada uno hacer luz y hacer sal de esta tierra. ¿Verdad que sí? A alumbrar como lumbreras, como luminares, en medio de la oscuridad. Por lo tanto, estamos precisamente muy alineados, creo yo, con lo que la palabra del Señor nos está destacando. Génesis capítulo 6 dice, versículo 9, lo siguiente. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esto es espectacular. Que Dios tenga palabras, tenga que decir de un hombre estas cualidades, con estos adjetivos. Yo los encuentro realmente extraordinarios. Dice que Noé era un varón justo y que era perfecto en sus generaciones. O sea, en medio de esa generación que yo les acabo de describir, sin duda que Noé hacía la diferencia, claramente. Y dice que él era justo y era perfecto. Gloria al Señor. Ahora, esa palabra perfecto, no significa que él no tenía un error, que no cometía pecado, no. Lo que pasa es que dentro de esa generación que no era buena, él hacía la gran diferencia, pero no significa que era la perfección misma. Y esa palabra nos hace eco, se conjuga, por decirlo de alguna forma, de manera muy exacta con lo que dice el Nuevo Testamento en relación a la palabra perfecto. Hay una palabra que se ocupa en griego, yo sé que a muchos tal vez no le importa el griego, pero es importante. La palabra perfecto tiene relación con la palabra metanoia, si usted la ha escuchado. Y metanoia tiene que ver con un cambio de mente. Un cambio, vale decir un cambio interno. O sea, él era perfecto en que en él, Noé, había ocurrido un cambio interno en su mente, en su corazón. Luego, la palabra que acabamos de leer dice, y que Dios, y que Noé caminó con Dios, pues dice, con Dios caminó Noé, tiene relación con otra palabra, con una palabra que se dice epistrefos. Y la palabra epistrefos tiene relación con el cambio de dirección. Vale decir, nosotros mientras no conocemos al Señor, mientras no conocemos a Dios, vamos en dirección hacia un lugar, hacia una meta en nuestra vida, pero llena de imperfecciones, llena de pecado, llena de maldiciones y todo eso. Pero cuando conocemos a Dios, ocurre en nosotros un cambio de dirección en las acciones. Vale decir, ocurre un cambio en la mente y a la vez un cambio de acciones. Se conjuga el hecho de que mi mente ha sido renovada, cambiada, y lo que yo hago ahora va de acuerdo a ese cambio. ¿Me logro explicar? Por lo tanto, el cambio en Noé era un cambio completo. Él hacía la diferencia
porque conocía a Dios, porque lo internalizó en su corazón, lo tenía en su vida y luego sus acciones, sus quehaceres diarios se compatibilizaban con su creencia, con su fe, con tener a Dios en su vida. Esos dos términos, metanoia y epitrefos, llegó al corazón de Noé. Por lo tanto, dice la Escritura que él era un varón perfecto y que caminó con Dios, tal cual caminó Enoc. ¿Se recuerda usted? Dice que caminó. ¿Qué significa eso? No es que Dios haya ido de forma literal al lado de él o él al lado de Dios. No, significa que caminó conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que la palabra o Dios mismo le indicaba que hiciese. Y eso hacía la gran diferencia de ese hombre con esa generación. Nosotros haremos la gran diferencia porque tenemos toda una palabra, 66 libros con indicaciones, con normas de las cuales nosotros debemos apercibirnos e interiorizarlas y hacerlas parte de nuestra vida. Amén. Vale decir, este hombre Noé no era un religioso, claramente. Era una realidad, una creencia viva de todos los días. Así debemos ser nosotros. ¿Está de acuerdo? Génesis capítulo 7, versículo 1, dice la Escritura, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Una vez más, el Señor, el Dios Todopoderoso, le confirma a Noé que Él es especial, ¿verdad? Y que ha visto en Él una gran diferencia y ha visto a un hombre justo. Sin duda que es así. Cuando leemos a Noé, vemos que la misma Escritura en el libro de Hebreos nos confirma en el salón de la fe, de los grandes hombres de la fe, que también está Noé allí, ¿verdad? Y dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 7, dice la Escritura, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Escuchó bien? Mire lo que dice. Dice que fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Vale decir, Dios le dijo a Noé, Noé, prepara un arca. Yo creo que ya Noé a esa instancia tenía problemas porque no sabía lo que era un arca. Luego le dice, porque va a llover, porque va a venir un diluvio. Y Noé no tenía idea que era un diluvio, porque hasta esos instantes, hasta ese momento, jamás en esa tierra había llovido y menos había ocurrido un diluvio. Por eso es que la Escritura dice cosas que aún no se veían, pero Noé las creyó. Le creyó a Dios que lo que le estaba diciendo, aunque no se veían por ninguna parte, iban a llegar. Por eso es importante que usted se acerque a Dios todos los días y le creamos a Dios en lo que la Escritura dice, porque la gran parte ya de la Escritura que nos ha hablado se ha cumplido y lo que queda se va a cumplir sí o sí. Y la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Y debemos creerle al Señor, aunque no lo hemos visto, pero hemos creído. El Señor ya nos dice que somos bienaventurados.
Debemos creerle a este Dios maravilloso, porque hermanos, la verdad es que en el tiempo que estamos viviendo, ya las calles nos están predicando, ya la misma gente nos está hablando con sus hechos que la palabra de Dios se está cumpliendo en nuestra propia nariz. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Amén. Por eso no debemos avergonzarnos de predicar el Evangelio y de decirle a este mundo y no cansarnos de decirle que Cristo viene de nuevo, que viene en un arrebatamiento por la iglesia, aunque a usted le parezca cuando está hablando a su amigo, a su amiga, a su vecino, que es ciencia ficción. Usted tiene que decirle que Cristo viene por segunda vez y que Cristo viene en un arrebatamiento a buscar a su iglesia. Porque eso va a ocurrir y debemos anunciarlo como si ya lo estuviéramos viviendo. No podemos cansarnos. Hermanos, la gente hoy día cree en los ovnis, en los extraterrestres, y cree en todo ese tipo de cosas. Y no hay una sola pista real que nos muestre algo real en relación a ese tema. Y la gente lo cree. A nosotros, a muchos, nos da vergüenza a veces hablar de que Cristo viene por la iglesia. Y de que Cristo vive. Y de que Cristo reina. Y que Él resucitó al tercer día. A veces nos da vergüenza hablar eso. Alabado sea el nombre del Señor. Pero 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. Y si no perdonó al mundo antiguo, Dios, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué dice el Señor aquí? Dice que Noé, aparte de creerle a Dios, en fe, creerle al Señor, además él fue pregonero de justicia. O sea, en otras palabras, llevado a nuestro contexto, un predicador. Él predicó por cerca de 100 años. Predicó de lo que Dios le había dicho, que venía un diluvio, que se iba a inundar toda la tierra. Y yo me imagino aquellos que escuchaban afuera, incrédulos, ¿verdad? ¿Cómo se mofarían de él? ¿Cómo se habrán reído? Bueno, hoy día pasa algo muy similar. ¿Cuántos no se ríen de los evangélicos? ¿Cuántos no se ríen de los cristianos? ¿Verdad? Es que hablan puras cosas, puras tonteras. Pero hoy día, el día a día, les está hablando la realidad de Dios y el día a día les está predicando en sus propias caras de que realmente existe un Dios verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, y Noé fue un pregonero. Si hoy nosotros no hablamos del Señor, estaremos precisamente ocultando una gran verdad a este mundo. Así como Noé seguramente sintió un peso, una mochila en su espalda, producto de una realidad que les costaba la vida, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos la verdad del Evangelio en nuestro corazón, no tener esa gallardía de advertir a los otros del peligro al cual se están enfrentando y se van a enfrentar si no se acercan a Cristo el Señor? Porque toda esa gente que está fuera de Cristo, que no está en Cristo el Señor, que no ha aceptado a Jesús en su vida, está fuera y está corriendo peligro, ¿sí o no? Y esa salvación es para todos, dice la Escritura. Y el Señor murió precisamente por aquello. Es en esta circunstancia, en esta realidad, en donde una generación como la que le acabo de indicar, estaba viviendo, y Noé haciendo la excepción, es donde Dios definitivamente decide y provoca finalmente un diluvio, en donde murió todo ser viviente, excepto 8 personas que subieron al arca, las cuales le creyeron a Dios, junto con una cantidad enorme de animales elegidos según su especie, ¿verdad que sí? Todo ello precisamente
conformando un plan divino. Y terminado esto, terminado el diluvio, dice la Escritura en Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21, en relación al pacto de Dios con Noé. Y vuelvo a insistir, es un pacto que no es personal solamente de Noé, que no es solamente para sus hijos, sino involucra a toda la humanidad, a todas las generaciones del mundo. Génesis 8, 20 y 21 dice, una vez terminado el diluvio y las aguas ya habían bajado y se podía ver la tierra, ver los montes, ver las montañas, lo primero que Noé hizo fue esto. Dice que él edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio que había dejado en el arca y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ya Dios se está comprometiendo, pactando, ¿verdad?, con esa generación, pero evidentemente este pacto es una generación hasta el día de hoy. Pues Dios se comprometió ya no a emitir o hacer un juicio de tal magnitud donde la tierra fue totalmente anegada. Pero aquí lo extraordinario es la reacción de Noé. Noé hace un altar y hace un holocausto para Dios. Y eso agradó a Dios. Y eso activó el pacto de Dios. Ahora, este holocausto ya venía en la información, en la mente de Noé. Porque acuérdense ustedes que ya Caín y Abel habían presentado una ofrenda de la cual Dios se agradó de la de Abel, ¿cierto que sí? Por lo tanto, esa información ya se sabía y ya venía como parte de lo que el hombre en esa instancia tenía que hacer. Por lo tanto, a Dios le satisfizo esto que había hecho Noé. Y esto tiene relación con que Dios se alegra, se goza con un holocausto que pueda levantar humo, olor agradable a Dios. Esto quiere decir que hay cosas que sabemos que a Dios no le gusta. Por ejemplo, a Dios no le gusta la idolatría, claramente. A Dios no le gusta que le hagan imagen, porque Noé no hizo una imagen, sino que levantó un altar en unas piedras, en una roca, y allí hizo un sacrificio. No hizo una figura, no hizo una imagen de Dios. ¿Cierto que sí? Sino que hizo algo sencillo que demostraba lo que estaba en su corazón. Eso es lo que finalmente agrada a Dios. Por eso es que Dios se conmovió y llegó como un olor grato delante de él. Luego en Génesis capítulo 9, versículo 1, dice en relación al pacto. Versículo 1, capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cierto? Eso es lo que le dice. Pero eso también viene relacionado con lo que ya Dios antes le había dicho en la generación de Adán y Eva. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, es decir, mucho antes de lo que estamos leyendo ahora, ya había una instrucción de lo que significaba fructificar y multiplicaos
y llenad la tierra. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, lo que le está diciendo Dios a sus hijos, a los hijos de Noé, que se multipliquen y que llenen la tierra, no es que vayan a formar, digamos, familias a tonta y a loca con el primer hombre o la primera mujer que se topen. No, les está hablando, ¿verdad?, de poder generar familias bien compuestas. Vale decir que si alguien se va a juntar con una mujer, un hombre con una mujer con un hombre, tienen que dejar su parentela, dejar a su padre y a su madre y hacer una nueva familia. Para eso, en los principios, eso Dios lo estaba estableciendo. ¿Me entiende? O sea, ¿qué podemos sacar en conclusión? Todas esas familias, aunque bien es cierto, eran familiares por la poca gente que había aún, y Dios lo permitió en un principio, ya eso hoy no es así. Pero está el mismo principio. Cuando el hombre y la mujer se quieren casar o quieren formar una familia, necesariamente, protocolarmente y para agradar a Dios, hay que dejar al padre y hay que dejar a la madre. El que se casa, casa quiere. Es un principio establecido por Dios. Hoy día, ¿qué vemos, hermano? Que hoy día se convive, que hoy día ya no se pronuncia la palabra casamiento, y menos presentarse delante de Dios. Hoy día es convivir, hoy día es sin normas, sin reglas, si funciona bien, si no hay papeles que digan nada. ¿Cierto? Bueno, ¿y qué decir de lo que está ocurriendo hoy día? Por lo tanto, tome en cuenta usted entonces que aquí hay un pacto que inicialmente Dios lo entregó de esa forma y a través de los tiempos se ha ido desgenerando. O sea, tome en cuenta lo siguiente, lo que Dios estableció en un momento, el hombre lo ha ido distorsionando. Le estoy diciendo con esto que Dios hizo un pacto y el hombre ha ido quebrando ese pacto. Luego, debemos tener claro que con esto también Dios está siempre desechando la inmoralidad sexual, claramente. Que con esto para Dios no es compatible el adulterio, la fornicación. Para Dios no es compatible la promiscuidad. O sea, esas relaciones prematrimoniales. Claramente lo dice cuando estamos hablando de esta situación. Todo está hoy quebrantado, por lo tanto, el pacto de Dios, el pacto con Noé, se ha desfigurado a través de los tiempos. Luego, en el mismo pacto, en el capítulo 9, siempre versículo 3, dice lo siguiente. Todo lo que se mueve y vive, o será por o para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Amén. Es decir, Dios entregó los animales, entregó las hierbas, entregó las plantas, entregó las legumbres, todo para que el hombre pueda mantenerse. La tierra es capaz de producir todo. En los alimentos están todos los minerales, están todas las vitaminas, están todas las proteínas, está todo lo que el cuerpo humano necesita. ¿Me entiende? Los animales están para nuestro sustentamiento. Y esto quiero darle énfasis porque lo que Dios está diciendo aquí es claro, hermano. Hoy día han aparecido movimientos como los veganos, que no comen carne.
La verdad es que ese es un movimiento que tiene que ver con la nueva era. La verdad es que tiene que ver con filosofía hinduista. La verdad es que tiene que ver con filosofía del Medio Oriente. Y que se han arrastrado al occidente y la han tomado mucho. Y yo no digo que esté bien o que está mal. Lo único que yo le puedo decir es que todo está en la naturaleza y Dios lo dejó todo para nosotros. Si no, vamos a tener que, el mundo se va a convertir como en una India gigante, donde las vacas no pueden ser tocadas, donde los animales son adorados, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que Dios dejó establecido esto. Gloria al Señor. Luego, en el capítulo 9 siempre, versículos 4 y 6, fíjese lo que hace Dios en este pacto. Versículo 4. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, derramaré la vida del hombre. Versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Lo que está diciendo acá, y ustedes lo pueden después corroborar en otras versiones, porque a veces Reina Valera, versión 1960, no deja muy claro por la terminología que usa, pero podemos poder comprender a través de otras interpretaciones, otras versiones. ¿Ya? Pero lo que está diciendo básicamente acá es que le está dando Dios una protección al hombre y una protección a los animales. Porque si bien es cierto, Dios ha dejado los animales para, no, obviamente no todos los animales, los puede consumir el hombre. No todos, pero la mayoría de ellos sí. Pues bien, para que exista una cierta protección para ellos, dice el Señor a través de esto que cuando se matare a un animal, el animal primero no se puede, el hombre no puede comer a un animal ahogado. ¿Por qué? Porque dice que la sangre es vida y la sangre está en su cuerpo. Por lo tanto, lo que debe hacer es desangrar al animal. ¿Ya? Por lo tanto, el hombre no puede comer un animal ahogado. El hombre no puede, para comerse un animal, tirar un animal vivo al fuego y asarlo. Porque eso sería terrible, eso ya es inhumano. El animal es una vida, tiene también, ¿cómo se llama? Siente dolor. Por lo tanto, hay cosas a las cuales el ser humano no puede hacer con los animales para poder comérselos. No puede ser de esa manera más bestial que la misma bestia que quiere consumir. ¿Se entiende? Y eso es lo que dice el Señor acá. Pero por carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Vale decir, todo animal al cual no se le haga el proceso de sacarle la sangre, no se podía comer. Bendito es el Señor. Y en el versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Vale decir, está diciendo, hay que hacer una especie de tribunal, alguien que se encargue de hacer justicia cuando alguien mate a otro ser humano. Cuando un hombre mate a otro hombre, cuando una mujer mate a otra mujer, alguien tiene que hacer justicia para ellos. ¿Ya? Ahora, en el original, la palabra sangre es en realidad en plural, sangres. ¿Por qué? Porque se debe castigar no tan solo la vida que murió, sino las posibles vidas que podrían haber salido de esa persona. Vale decir, si alguien murió, probablemente si forma una familia va a tener hijos, va a tener una generación. Entonces el castigo se tiene que ver desde esa perspectiva,
de todo lo que finalmente dejó de ser por causa de esa muerte. ¿Se logra entender? Entonces diría, el que derramare sangres de hombre, por el hombre sus sangres serán derramadas, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, claramente el Señor nos está indicando de esta forma que ante esta realidad tenía que ser penado el hecho de que alguien le quite la vida a otro. ¿Ya? Y debería considerarse todo el proceso hacia adelante, lo que podría significar el hecho de que él hubiese seguido con vida y hubiese generado una familia, tener hijos y todo eso. Es decir, Dios en este pacto ciertamente no es grande, es relativamente corto, afianza ciertas cosas que son bases para toda la humanidad. Pero si usted se da cuenta, el hombre ha ido desgenerando lentamente todo lo que el Señor en algún momento indicó, no tan solo a Noé, insisto, no tan solo a sus hijos, sino a todas las generaciones. Gloria al Señor. Ahora, como Dios es bueno, hace una firma en este pacto a través de el famoso arco iris, ¿cierto? Y allí en el capítulo 9 de Génesis, versículo 8 y 9, que es lo que en parte leíamos, dice lo siguiente. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. En el mismo capítulo, versículo 12 en adelante, dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Alabado sea el Señor. Yo veo que Dios ha cumplido en todo. Dios dejó el mandamiento y la parte que a Él le corresponde lo ha hecho. Yo he visto tremendo y precioso arco iris. Y cuando lo veo me acuerdo que el Señor lo prometió. Y Él dice que cada vez que ocurre un evento en cualquier parte del mundo y ocurre esto maravilloso, Él mira el arco iris nuevamente, se recuerda constantemente, aún en nuestros tiempos, del pacto que hizo con Noé. Y yo lo encuentro extraordinario y maravilloso, ¿verdad? Pero hay que entender algo importante, que el arco era un instrumento para batalla y era un instrumento para cazar. ¿Sí o no? Y debemos, de acuerdo a lo que estamos entendiendo de lo que Dios ha hecho, que en algún momento ese arco estuvo a la inversa. Estuvo apuntando a la humanidad con su flecha. Ese arco estuvo en contra de esa humanidad y finalmente ocurrió el diluvio. Porque la maldad era demasiado grande. ¿Verdad que sí? Es decir, antes del diluvio, el arco estaba al revés, apuntando a la humanidad. Y después del diluvio, el arco quedó al revés, apuntando hacia el cielo. Dios es bueno. Dios tiene misericordia. En conclusión, hermanos, debemos sacar lo siguiente. Tenemos un Dios todopoderoso que está constantemente escaneando a la humanidad. Lo vemos que lo hizo con esa generación. Y está constantemente viendo el evolucionar de las personas, de cómo avanzan en lo bueno o en lo malo. Finalmente, Él tiene un consenso de qué es lo que está primando, si es lo bueno o es lo malo.
Y Dios, cuando ve que la maldad es mucha y ha llegado a la plenitud y a su misma presencia, definitivamente Él trae juicio sobre la humanidad. En estos tiempos que estamos viviendo, creo que nos estamos acercando a niveles que son de preocupación, a niveles realmente difíciles. Y tenemos que recordar siempre esto, que Dios actúa cuando la maldad se ha multiplicado. Y debemos recordar siempre también que en medio de una generación caótica, en medio de una generación que se pierde, deben haber luces que hagan la diferencia. Deben haber Noé, deben haber Lot, para cuando Dios quiera emprender y destruir algún lugar como Sodoma y Gomorra, Dios pueda hacer y ver la diferencia en un justo Lot. En estos tiempos Dios tendrá que ver una diferencia en medio de este mundo caótico. Y ojalá, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que nosotros somos esa luz y esa diferencia en este mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fe que tuvo Noé para creerle a Dios con todo nuestro corazón, porque Él volverá, porque Él hará y confirmará la palabra que nos ha dicho. No habrá una tilde de su palabra que no se cumpla. No habrá un ápice de su palabra que no se lleve a cabo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y debemos estar confiados, porque realmente si Dios nos encuentra haciendo su voluntad, ¿verdad? Seremos recompensados. No nos cansemos entonces de hacer el bien, pues a su tiempo vamos a cegar, hermano. Amén. Que el Señor les bendiga. Quiero dejar que ustedes, por favor, puedan analizar con más detención esta tremenda historia de Dios, esta tremenda historia de Noé, la cual nos tiene mucho, mucho más que enseñar. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor.